Os presento a José Bautista. José Bautista es coordinador de periodismo dentro de la Fundación. También es periodista freelance y colabora con medios como La Marea o el New York Times. Y bueno, sobre todo es experto en periodismo de investigación. Y hoy pues nos va a dar una charla sobre periodismo y nuevas narrativas y bueno, cómo contar las historias de una manera distinta. Así que yo estoy de nuevo en el chat, así que os iré escribiendo las palabras y bueno, pues para no quitarle mucho más tiempo a José, José, todo tuyo. Voy yo. Bueno, familia, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí a las 7 de la tarde, un día tan gris como este. Me alegro un montón ver que hay ahora mismo casi 100 personas aquí y maravilloso el poder de Internet. Como decía Salini, yo hablo hoy en calidad de periodismo, de coordinador de periodismo de por causa, pero lo que os voy a contar se basa en mi experiencia. Y mi experiencia no se limita solo a por causa, sino que trabajo también con otros medios en temas de migraciones, pero también en cuestiones de corrupción, etcétera, que la verdad, con más frecuencia de la que parece, van de la mano. Esto de las migraciones es tan amplio que abarca desde mafia rusa hasta, en fin, voy por partes. Yo lo que quiero hoy es daros insumos básicos sobre el trabajo que hacemos nosotros los periodistas en general y quiero aterrizar algunas cosas en concreto con el ámbito de las migraciones, que es bastante particular. Y como me consta que puede haber aquí algún periodista, pero que la mayoría no somos o no sois personas del ámbito del periodismo, voy a hablar en términos muy generales y voy a ir muy rápido. Al final vamos a tener tiempo para preguntar, etcétera, e incluso si se nos acaba el tiempo, yo estoy disponible cuando queráis, por email o por Twitter, en fin, pero todo esto lo digo después. Empiezo rápido. Breve introducción rápida al periodismo, la cuestión de la información y lo que en mi opinión es el tema central que genera los grandes problemas que tenemos hoy en día a la hora de informar. Nosotros los periodistas tenemos una misión muy fácil. El panadero hace pan, nosotros hacemos información. Sucede que la información es una cuestión muy compleja, tanto por las limitaciones que nosotros tenemos como seres humanos y por los recursos que tenemos, como por el hecho de que la información es un derecho. Y en democracia sabéis todos que es un derecho fundamental. Si no hay, si la población, si la ciudadanía no tiene acceso a una información veraz y bien contrastada y pertinente, etcétera, etcétera, la democracia falla. Y si la información que falla en concreto la que se refiere a la cuestión migratoria, ya no solo falla la democracia, sino que falla el sistema, falla la vida de muchas personas y el problema crece mucho. ¿Qué problema enorme nos encontramos los periodistas cuando entramos en esta profesión tan bonita pero tan salvaje a veces? Nos encontramos con que nosotros queremos defender de forma honrada. Y os digo, la mayoría de las personas que estamos en el gremio queremos. Queremos ser muy honrados y muy profesionales a la hora de elaborar la información y somos conscientes de que lo que nosotros estamos contando moldea la forma de pensar de muchas personas, pero nos encontramos también con que la dinámica de los lugares donde nosotros trabajamos responde a una lógica empresarial, no a una lógica de derecho. Entonces, en mi caso y en el caso de mis compañeros de Por Causa y de otros medios, nos vemos obligados a hacer malabares. Nosotros tenemos que velar por el derecho a la información, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer algo que se lea, que sea atractivo, que la gente vaya a consumir. Y el vacío que hay entre el concepto derecho y el concepto producto es enorme. Y no es fácil a veces hacer malabares con esto. Esa es la piedra angular de todos los problemas que después vemos en el periodismo. Clickbait, bulos, todo tiene que ver con esta concepción de producto-derecho. Pero por no entretenerme mucho, entro ahora en otra cuestión que también es importante. A menudo confundimos periodismo con opinión, con una cosa mucho más amplia que es la comunicación. El periodismo es un género enorme y dentro del periodismo hay 1000 secciones distintas y hay 1000 temas que se pueden tratar y las perspectivas y los puntos de vista son muy variados. Pero no hay que confundir periodismo o información pura y dura con opinión. La opinión es un género muy importante y complementa muy bien con la información. A veces se puede mezclar un poquito, existen los análisis, existen las entrevistas de color, pero hay un problema cuando creemos que, o cuando identificamos a un medio solamente por los artículos de opinión
que publican sus periodistas o sus colaboradores. Y luego hay una cosa que es mucho más amplia, que es la comunicación, que a menudo también se confunde comunicación con periodismo. Nosotros trabajamos, los periodistas trabajamos con información, la comunicación engloba el periodismo, pero también engloba a otras áreas que son cercanas, pero que no son lo mismo. Y más tarde os contaré por qué hago esta diferencia. Tiene mucho que ver con el mundo de las ONGs, así que estoy seguro de que aquí va a salir un buen debate después. Por no pararme mucho tampoco, entrando ya en la cuestión que nos trae, periodismo de migraciones. ¿Por qué importa esto? ¿Y de dónde sale o cuándo empieza? ¿Qué particularidades tiene? Pues voy por partes. El periodismo de migraciones no es más que la doctrina informativa que se centra en la cuestión, en el movimiento de las personas. Sucede una cosa, a diferencia de otras categorías del periodismo, como puede ser el periodismo deportivo, o el periodismo económico, o el periodismo cultural, el periodismo de migraciones es transversal. Puedes hacer periodismo de migraciones sin pronunciar la palabra migraciones, hablando solamente de economía. O puedes hablar de periodismo de migraciones sin pronunciar la palabra migraciones incluso y sin salirte del ámbito artístico o del ámbito cultural. El periodismo de migraciones da muchísimo juego para combinar distintas doctrinas. Y de hecho es casi imposible entender el fenómeno migratorio si nos encerramos únicamente en una doctrina. Complementan muy bien las distintas doctrinas, pero eso también añade una dificultad al trabajo que nosotros hacemos. Y es que nosotros estamos muy limitados, somos personas, no tenemos tiempo, la precariedad en la profesión es muy, muy fuerte y al final no tenemos tampoco capacidad de ser especialistas muy, muy, muy fuertes en una sola doctrina. Quienes hacemos periodismo de migraciones tenemos la obligación o el deber de pilotar o manejar muchos ámbitos al mismo tiempo. ¿Cómo contrarrestamos la falta de ciertos conocimientos en el día a día? ¿Cómo contrarrestamos no ser expertos al mismo tiempo en economía, geografía, sociología, antropología, cultura, acudiendo a fuentes que sí saben? Para cualquier periodista de migraciones es fundamental tener un buen repertorio de expertos en cada ámbito y una buena lista de fuentes fidedignas, de archivos documentales, de bases estadísticas, a las que acudir cuando tenemos que abordar la cuestión migratoria desde distintos sitios. Esa es solo una de las particularidades que tiene el periodismo de migraciones. A la hora de cubrir el movimiento de las personas surgen muchas más. Por ejemplo, en el periodismo de actualidad política, las fuentes están muy claras. Y las fuentes son en su mayoría personas del ámbito político o personas del sector público, personas que trabajan en instituciones del Estado. En periodismo de migraciones todo esto es mucho más líquido. Puedes tener un artículo o un reportaje en el que tienes que tratar con políticos, pero también tienes que tratar con personas migrantes y es fundamental. De hecho, esa es una de las carencias que vemos más a menudo, que se habla de migrantes sin hablar con ellos. Tenemos también muchas limitaciones en cuanto a recursos. No es lo mismo pagar a un periodista para que se desplace a una ciudad cercana o al Congreso de los Diputados y cubra lo que está pasando, que tener a un periodista desplazándose a frontera sur, viajando a otros países, dominando varios idiomas, porque al tratarse de migraciones el factor lengua es fundamental también, y para que tomemos magnitud de hasta qué punto está necesitado de más fuerza el periodismo de migraciones, os doy un dato muy chiquitín. En España ahora mismo se está haciendo muchas cosas interesantes, pero solamente hay una persona que ejerce periodismo de migraciones a tiempo completo y que podríamos llamar algo así como corresponsal de migraciones, con todo el poder que eso da dentro de una redacción. Y esta persona es María Martín, que trabaja en el país. Y de hecho es la periodista que se ocupa en exclusiva de migraciones desde hace no mucho, desde el año pasado. Lo digo para que veamos no solo cuán incipiente es el periodismo de migraciones per se, sino también para que veamos lo necesitado que está, o lo necesitada que está la información sobre migraciones de más periodistas que se dediquen a esto. Y ahí, no por echarnos flores, pero ahí por causa tiene una base importantísima. Nosotros sí estamos especializados en migraciones y hacemos periodismo. Poca gente está haciendo esto con tanta especialidad. Voy que me entretengo mucho. Algunos retos que yo destacaría del periodismo de migraciones. La lista podría ser larguísima, pero yo me voy a centrar en esto que veía en pantalla. El primero, acceso a la información. Los periodistas de migraciones tenemos un muro o una frontera brutal, muy alta, invisible y muy sólida
a la hora de acceder a información que debería de ser pública. Y ahora en concreto, por ejemplo, en Por Causa estamos terminando una investigación muy larga y ojalá que salga bien, sobre industria del control migratorio, sobre el negocio que hay, quién gana de este modelo fallido. Y nos encontramos con que el gran financiador de la industria, por supuesto, es el Estado, España o la Unión Europea. Pero también nos encontramos con que muchos contratos que se adjudican a la industria no van al portal de contratación o al portal de transparencia, que es donde nosotros los periodistas, pero también vosotros ciudadanos, podemos obtener este tipo de informaciones. Nos encontramos también con que la cuestión migratoria desde el Estado se aborda con una óptica muy militar o muy securitaria. Y ya sabéis que todo lo militar o todo lo del ámbito de la mal llamada defensa a menudo se cubre con el manto de la seguridad nacional. Bajo el pretexto de la seguridad nacional, a nosotros, periodistas de migraciones, se nos limita el acceso a información que es fundamental para saber qué es lo que está pasando con quienes migran y con las sociedades de acogida. Más problemas que tenemos. Tenemos dificultades a la hora de echar mano de gente, recursos humanos. Hay poca gente que pueda especializarse en el tema. Hay mucha necesidad de ver perfiles especiales que manejen muchos idiomas. Tenemos también mucho trabajo por delante para establecer nexos con periodistas de otros países, pero bueno, eso lo cuento un poco después. Y por supuesto tenemos una limitación de recursos bestial. Esto no es un problema exclusivo del periodismo de migraciones, esto afecta a toda la profesión. Sí es cierto que hay mucha gente, o cada vez más gente, al menos en España, parece que toma conciencia de lo importante que es tener medios de comunicación libres, independientes. Me apostaría algo a que hay mucha gente aquí que sí financia un medio o está suscrita, pero seguimos teniendo muchos problemas a la hora de disponer de recursos. El periodismo de migraciones requiere mucho dinero, entre comillas. Hay que hacer desplazamientos, hay que moverse en zonas a las que se accede con mucha dificultad, en fin. Más cositas. Este es un debate que está muy fuerte en el ámbito del periodismo, sobre todo en el mundo del periodismo de migraciones, pero debido a lo endogámica que es la profesión y a la importancia de las apariencias y a las dinámicas tan competitivas que hay, tengo la sensación de que no tiene la suficiente fuerza a nivel público. El debate es el siguiente. El, incluso principalmente los grandes medios de comunicación, los que supuestamente sí tienen recursos para desplegar a sus periodistas en Frontera Sur, o en el Sahel, o en el norte de Europa, o en cualquier lugar, esos medios a menudo trabajan con el ámbito de las ONGs y se desplazan a campamentos de refugiados en Grecia, o en Sudán, o en donde sea, gracias a la financiación de ONGs. Y eso tiene una cantidad de connotaciones positivas bestiales. La primera, muchos periodistas no pisarían esos lugares si no fuera porque Oxfam o Cruz Roja o Save the Children o Médicos del Mundo o cualquier otra ONG grande les presta apoyo, les dice, oye, ven, yo te costeo el viaje, yo te llevo de la mano si quieres para que tú veas cómo es un campamento de refugiados por dentro, yo te ayudo con los trámites burocráticos. Por ejemplo, si no vas de la mano de una ONG es muy difícil entrar en ciertos sitios de Oriente Medio o del norte de África. Hasta ahí la parte buena. Y digamos que el dinero que se ahorra el medio de comunicación, por eso es tan atractivo. Pero hay un problema. Y el problema está en que nosotros somos periodistas. Nosotros podemos aceptar que una fuente o que una organización nos eche un cable, pero tenemos que dejar muy claro en todo momento que hay una línea roja entre nuestro compromiso con la información y con la sociedad y la legítima voluntad de la ONG para, entre comillas, vender lo que hace. Es lógico que, o tiene sentido que una ONG quiera que hable bien de su trabajo. Y en la mayoría de los casos, de hecho, muchas razones para hacerlo, porque se hace un trabajo espectacular casi siempre. Pero nosotros no podemos ir con esa limitación a obtener información al terreno. Y ese es un debate que debería de saltar al público y no quedarse solo en el ámbito del periodismo, porque al fin y al cabo quien consume o quien se alimenta de esa información es la ciudadanía. Y bueno, ahí lo dejo, creo que después podemos entrar un poquito más a fondo en esto. Otro reto o otro problema con el que tenemos que lidiar en el periodismo, el fenómeno de lo que llamamos paracaidistas. Se utiliza esta metáfora para describir a alguien
que no tiene experiencia en algo, pero que por razones de diversa índole, termina cubriendo un tema que no conoce realmente. Vale que nosotros tenemos limitaciones, no podemos ser expertos en todo, pero a menudo se recurre a estrellas del periodismo o incluso de fuera del periodismo, o se recurre a expertos en una materia pero que nunca han trabajado la cuestión migratoria para trabajar este tema. Y a menudo el resultado es poco beneficioso, por no decir algo más peyorativo. Este fenómeno, el fenómeno del paracaidismo en el periodismo de migraciones, contrasta con otro fenómeno que está creciendo y que a mí me encanta. Yo soy un gran fan de esto. El periodismo sin fronteras. ¿Qué es eso del periodismo sin fronteras? Esto lo comentaba un compañero nigeriano, si no me equivoco la nacionalidad, Babukar, hace poco en un congreso de periodismo que organizó por causa en Mérida el año pasado. Poquito a poco se están rompiendo fronteras entre países a nivel de periodismo. Cada vez es más frecuente ver trabajo conjunto de un periodista que está en España con otro que está en Marruecos, con otro que está en Suecia. Y esto es fundamental porque la migración o la información sobre migración no debería de quedarse solo en ese momento tan traumático que es el salto a la valla o la travesía en patera o la estancia en un campo de refugiados, por ejemplo. La migración es un proceso vital. Empieza mucho antes de la valla y sigue mucho después de la valla. El periodismo sin fronteras, el que haya muchos periodistas trabajando al mismo tiempo en distintos países, con distintos medios, con distintos enfoques, con distintas experiencias, pero trabajando juntos, permite hacer o trazar lo que sucede en ese recorrido. Y eso es fundamental si de verdad queremos entender la cuestión migratoria. Antes se me olvidó decir una cosa. El periodismo de migraciones es súper importante. Yo puedo quedar muy subjetivo diciéndolo porque me dedico a ello. Pero creo que es importante y hay un argumento fuerte y es, en el siglo XXI la humanidad enfrenta muchos desafíos. Yo destacaría dos y creo que podemos estar de acuerdo. El primero, o uno de los primeros, es sin duda el cambio climático. El segundo es la movilidad humana. Y resulta bastante absurdo porque el ser humano lleva migrando desde que existe como tal y sin embargo todavía concebimos la migración desde el prisma de la violencia, el trauma, el drama, y no es así. De hecho, migrantes somos la mayoría. Sigo por no entretenerme mucho. Este es el gran reto. Y esta es la piedra angular del trabajo que hace por causa y estoy seguro de que mis compañeros hablaron mucho del tema, pero yo voy a seguir trabajándolo y os voy a contar esto, cómo trabajamos desde el periodismo la cuestión de la nueva narrativa. Es muy difícil, ahora después profundizaré en limitaciones y os pondré casos prácticos con algunos reportajes para que vayáis viendo, pero es fundamental romper los estereotipos, partir de cero y hacer un trabajo con mucha altura de miras, porque cuando hablamos de cuestión migratoria actualmente estamos reproduciendo viejos prejuicios, estamos alimentando discursos de odio y estamos haciéndole un flaco favor al mundo si seguimos haciendo esto así. No hablo de meter ideología, etcétera, hablo de partir desde lo racional. Y, y bueno, hay una cuestión clave que es, nosotros tenemos que informar en base a datos y en base a hechos, pero nosotros podemos transmitir esos datos y esos hechos de una manera muy aburrida, muy fría. El dato de por sí solo no dice nada. O podemos hacerlo apelando a la empatía del lector, para despertar su interés, para despertar su empatía y su comprensión, y para hacer que mantenga o adquiera una noción de lo importante que es este fenómeno. Y bueno, esto lo he puesto al final y de camino os meto una cuña casi publicitaria. Los nuevos formatos, ya no solo por el ojo de Internet, están apareciendo muchas nuevas formas de hacer periodismo. Y el ámbito de las migraciones, casa genial, es un ingrediente mágico a la hora de hablar de nuevos formatos. Cuando digo nuevos formatos me refiero, por ejemplo, al fenómeno de los podcasts. Fíjense que la radio es la única plataforma informativa que crece. El consumo de prensa digital, ahora durante el coronavirus ha crecido mucho, pero en términos generales, en términos monetarios, cae. Cada vez se venden menos periódicos, cada vez recurrimos más a las redes sociales y menos a las portadas digitales de los medios, cada vez vemos menos televisión, sin embargo la radio crece.
Y, por ejemplo, los podcasts es un ejemplo claro de nuevo formato. La forma también en que combinan vídeo, imagen y visualización de datos también ofrece muchas oportunidades en ese sentido. Pero voy al grano, que creo que va a ser más divertido si pasamos. Permitidme que hable de nuevas narrativas y de periodismo con un par de ejemplos. Voy a alternar ejemplos de trabajo que ha hecho por causa y otras cositas que nosotros vamos viendo desde fuera, pero que nos gustan mucho. Y antes de empezar, os explico para que entendáis la dinámica de por causa. Por causa tiene un equipo de periodismo, yo lo coordino. Hay otro equipo que hace investigación. En periodismo hacemos investigación, pero bueno, al otro equipo le llamamos investigación porque tiene un toque más, no más académico, pero quizás sí más técnico, más profundo. Y luego tenemos otro bloque que llamamos Nuevas Narrativas, pero que trabaja de la mano con periodismo y con investigación. Dicho esto, nosotros trabajamos con muchos medios, dentro y fuera de España. Y eso es un punto a favor que tenemos, porque aunque no es fácil, y aunque cada medio es especial y la gente que trabaja dentro también, eso nos permite llegar a una audiencia muy variada. A menudo, cuando encontramos información veraz y bien hecha sobre migraciones, es habitual encontrarla en lugares donde, digamos que estaríamos predicando en misa. Trabajar con muchos medios a nosotros nos da la oportunidad de llegar a personas que piensan muy diferente a nosotros, a públicos que son desde muy progresistas o muy conservadores hasta públicos que son muy liberales en lo económico, etcétera, etcétera. Y eso hace también que nos llegue un feedback que es maravilloso. No solo feedback, nosotros recibimos mucha información y gracias a la diversidad de medios con la que trabajamos, nos llegan también informaciones desde distintas fuentes. Hay gente que se fía de nosotros porque ve que nosotros no nos casamos con nadie. Y para hablar de nuevas narrativas y periodismo, el primer ejemplo que pongo es este de aquí que veis en pantalla. Melilla Vice. No sé si quizá algún compañero antes ya lo comentó, pero a mí sí me gustaría comentaros un poquito sobre esto. Esta investigación nos costó sudor y sangre. Para sacar adelante este trabajo que pone en evidencia toda la corrupción que aflora en torno a la frontera, no porque sea Melilla. Esta dinámica se repite en Ceuta y se repite en muchas otras ciudades fronteras, sobre todo en fronteras tan desiguales como las que hay entre Europa y otros países de fuera de Europa, o como la que hay entre Estados Unidos y México, o bueno, en Asia también te encuentras unas pocas. La cuestión es, nosotros queríamos contar cómo este sistema migratorio o este sistema antimigratorio no solo genera violaciones de derechos humanos y dolor, sino que también genera un agujero negro en las arcas del Estado y reproduce o permite que se mantengan en el poder personas que no deberían, si están en algún lugar, quizás no debería ser el poder. ¿Y qué pasa? Que a la gente hablar o volverse a poner a hablar de migraciones. Melilla es un tema que aburre mucho porque la información que llega de Melilla es casi siempre la misma. Salto masivo a la valla, 200 personas. Entraron 30 guardias civiles heridos. Al día siguiente más de lo mismo y así un día tras otro. Hacer que la gente se interesase sobre lo que pasa en Melilla y la frontera es muy difícil. Entonces, nosotros encontramos una fórmula que es 100% nuevas narrativas y que nos permitía hablar de este tema a priori aburrido de una forma muy interesante. Os invito a que le echéis un vistazo. Fíjense que este es un buen ejemplo de periodismo hecho con datos. Para hacer esto tuvimos que analizar, y les prometo que casi sudamos sangre con esto, tuvimos que analizar más de 2.000 contratos públicos, con todas las limitaciones que tiene acceder a contratos públicos, y también tuvimos que analizar más de 4.000 páginas de sumarios. Antes no hablé de la opacidad del sistema judicial español, pero tela. Y con todo ese trabajo empezamos a encontrar historias para aterrizar y para hacer que el tema fuera muy atractivo. Y fíjense, si ustedes se meten en Melilla Vice, van a ver que no todo es migraciones. Sin embargo, el trasfondo es 100% migratorio. Este tema, por ejemplo, lo dimos en el Confidencial, salió también en El País, y después lo replicó La Sexta en el programa El Intermedio, que tiene mucha audiencia, que sale por la noche. ¿A qué se agarró el Intermedio para hablar de Melilla Vice? A una cosa que hace mucha gracia por lo sangrante que es. El gobierno de Melilla gastaba 5 euros en cada caramelo de la cabalgata de Reyes. Y uno puede decir, wow, qué llamativo, qué titular más llamativo. Esa es una buena forma de abrir la puerta y despertar el interés del lector para decirle, oye, ¿esto que hacen con los caramelos lo están haciendo también con la valla?
Solo que en La Valla no hablamos de 12.000 euros. En La Valla hablamos ya de cantidades que llevan 6 o 7 ceros. Y entonces ya la cosa cambia. Antes se me olvidó comentar 4 preceptos básicos de las nuevas narrativas que nosotros aplicamos a las migraciones, o el periodismo de migraciones. En primer lugar, intentamos romper la dicotomía nosotros-ellos. Como podéis entender, para nosotros es muy difícil, porque nosotros estamos escribiendo desde este lado de la frontera sobre personas que vienen del otro lado. Pero, ¿cómo salvamos esta dicotomía nosotros-ellos? La salvamos metiendo esa definición intrínseca de periodismo de persona que se mueve. En el concepto migrante cabe un señor de Mali que viene a Europa, pero también cabe mi primo que trabaja en un restaurante en Londres y también cabe el señor alemán que se ha jubilado y se ha venido a la Costa del Sol. Los tres son migrantes. Lo que cambia es la circunstancia en la que migran y el sistema que se topan a la hora de moverse. Pero el movimiento es lo que les une y es lo que les convierte en migrantes. De hecho, el lenguaje es poder. En periodismo deberíamos de tenerlo más presente. Y a partir de ahora, por ejemplo, fíjense cuando lean sobre migraciones que hay personas que utilizan el término inmigrante, hay otros que hablan de migrantes, hay otros que hablan simplemente de migrantes y hay otros que hacen la dicotomía refugiado-migrante. Nosotros preferimos hablar de personas que migran o migrantes, a secas. Por rematar con lo que estaba diciendo de estos preceptos, intentamos también romper estereotipos y abordar la cuestión de migratoria no desde un enfoque buenista, pero sí desde un enfoque novedoso. Melilla Valls es un ejemplo, pero por ejemplo, esto también es un ejemplo. La ONU de Torre del Burgo, así se repuebla la Laponia española con migrantes. Hablar de despoblación ahora resulta fácil. Cuando nosotros sacamos este reportaje, que fue mayo del año pasado, todavía esta cuestión de la España vaciada, etcétera, no estaba tan fuerte. Ese mismo mes, al final hubo una manifestación, venían elecciones. Yo estoy convencido de que el tema que sacamos contribuyó mucho a que el debate se centrase un poco en este tema. Porque además este reportaje, como suele pasar a menudo, lo replicó la televisión, televisión española, etcétera, aunque no citan de dónde viene, pero bueno. Y eso hizo que muchos medios se interesasen. Fíjense qué cosa tan sencilla para hablar de migraciones como irse a pueblos del interior de España y observar qué pasa. Nosotros antes de irnos a los pueblos, como tenemos muy poco presupuesto y hay que medir cada paso que damos, lo que hicimos fue ver la estadística. Y descubrimos que, oye, hay cantidad de pueblos en España que hasta hace 2 años venían perdiendo población de forma picada desde los años 60, desindustrialización, y en 2015 tenían 100 habitantes, 200 habitantes, a día de hoy empiezan a remontar 500 habitantes, 600, con todo lo que eso lleva aparejado. El médico que ya no iba al pueblo vuelve a ir al pueblo. El colegio que iba a cerrar porque a partir de 12 niños, por debajo de 12 niños ya no tienes cole, se salva porque llega una familia de Ecuador que tiene 2 niños. Hay una lectura tremenda y una forma bestial de hablar de las migraciones y no se trata de ser bonita, se trata simplemente de contar lo que está pasando, limpiando estereotipos y partiendo de lo que vemos, no de lo que queremos ver. Y este es un ejemplo entre muchos. Esto también es nuevas narrativas y esto también es trabajo de por causa. En Melilla Vice me podría entretener muchísimo y bueno, de hecho se cumple un año ahora desde que lo publicamos. En su momento tuvimos una cantidad de amenazas de querella tremendas. Yo lo pasé fatal con esto. A día de hoy no ha prosperado ninguna denuncia. Lo que sí ha prosperado es una cosa. El gobierno corrupto que gobernaba Melilla, un mes después cayó. Hubo elecciones y la propia ciudadanía de Melilla, que llevaba 20 años votando al mismo tío, se dio cuenta de que estaban votando a un corrupto. Esto es una cosa que además la propia ciudadanía de Melilla, cuando lo sabía, no tenía fácil porque había mucho clientelismo y al mismo tiempo la prensa local estaba muy cooptada. No me profundizo más en Melilla Vice, pero de verdad, si le podéis echar un vistazo, lo agradezco. 2 ejemplos, estos no son de por causa, pero si les podéis echar un ojo, os van a encantar. El primero es de Radio Ambulante, que es un proyecto latinoamericano, aunque su principal mercado es Estados Unidos. Son podcasts. No solo son sobre migraciones, pero tienen un componente migrante brutal. Y se nota muchísimo que en el equipo de Radio Ambulante hay personas que viven en Estados Unidos y que han nacido en Estados Unidos, pero que son hijos de migrantes, de latinoamericanos. Este capítulo en concreto que pongo en Radio Ambulante, si lo pienso, a mí se me pone la piel así. No sé si podéis ver cómo se me ponen los pelos de gallina. J versus Estados Unidos.
echarle un vistazo. Fíjense qué forma de hablar de las migraciones. Creo que es de un capítulo solo, o sea, en media hora, 40 minutos, a lo mejor me equivoco y son dos, pero de verdad, si le pueden echar un vistazo, les doy mi palabra, no se van a arrepentir y van a entender mejor lo que nosotros queremos defender al hablar de nuevas narrativas migratorias en periodismo. El otro ejemplo que pongo es un especial que sacó el New York Times hace poquito y es demencial. Combinan el formato en vídeo. No entiendo por qué este reportaje de New York Times, cuando lo buscas en Google, no aparece. Digamos que tiene el posicionamiento SEO, lo tiene muy mal. Esa es otra cuestión que ahora les cuento. Otro problema que tenemos en periodismo hoy en día. Bueno, este reportaje del New York Times tiene una cosa en especial. Los periodistas que trabajaron en ese reportaje se encargaron de ir recopilando llamadas de auxilio de migrantes que se perdían en mitad del desierto a la hora de atravesar Estados Unidos y que llamaban pidiendo auxilio. Y daban sus coordenadas o daban indicaciones de dónde estaban, pero las autoridades estadounidenses, al igual que hacen las autoridades europeas hoy en día en el Mediterráneo, no se daban mucha prisa en rescatar a estas personas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros leemos un titular, 12 migrantes muertos o una patera desaparecida con tantas personas a bordo, o en 2019 murieron no sé cuántas mil personas en la frontera entre Estados Unidos y México. El dato de por sí se nos puede quedar más o menos. Por lo general no se queda, el dato se olvida. Lo que sí se queda son las emociones. ¿Sabéis lo que hizo el New York Times? Coger esas llamadas, dibujar un mapa interactivo gigante, poner puntitos, y si tú sitúas el ratón encima de un puntito, tú escuchas la llamada. Cuando tú escuchas a una persona con la misma voz que tiene tu vecina, o el frutero, o tu primo, pidiendo auxilio, contando que se queda sin agua, que lleva 2 días sin beber, que tiene un hijo, que ahí sobran los datos. Ahí con 2 testimonios ya vale. Si además de 2 testimonios, en vez de 2 tienes 30 o tienes cientos, como pasa en este especial, el tema cambia por completo. Esto es nuevas narrativas. Esto es hacer que la gente entienda el fenómeno migratorio y el absurdo en la gobernanza de las migraciones que vemos hoy en día en España, en Estados Unidos y en casi cualquier rincón del mundo. Por suerte hay muchas excepciones. Y también desde las nuevas narrativas queremos darle más visibilidad a estas excepciones. Sigo. No me entretengo aquí. Este también, por ejemplo, este es un reportaje que sacamos en Gara. Ellos también fueron refugiados. Este es previo a que yo entrase en Por Causa, pero considero que hay muy nuevas narrativas y lo pongo en valor por lo siguiente. Aunque hace la distinción entre refugiados y migrantes, lo de refugiado aquí tiene un componente de actualidad. Este reportaje de 2015 tenía lugar la mal llamada crisis de los refugiados. Esto que ven ustedes en las imágenes en la jungla de Calais, norte de Francia, en el estrecho del Canal de la Mancha, del lugar de donde zarpa el barco hacia Dover, el lugar al que muchos migrantes acuden con la esperanza de llegar a Reino Unido porque tienen familia, o porque hablan el idioma, o porque han escuchado hablar muy bien de Reino Unido. Eh, Reportajes sobre Calais hay muchísimos y yo he firmado muchos, pero tengo la sensación de que todos decimos lo mismo. Qué mal está aquí la gente, qué violenta es la policía y qué buena es la gente y pobrecitos. Este reportaje que ustedes ven aquí delante cambia eso y lo que hace es contarte la historia de personas que son refugiadas pero que no se ajustan al estereotipo de señor o señora de Afganistán o de Siria o de Mali o de Sudán, pobre o empobrecido, con rasgos evidentes de cansancio y tal. No, hay otros refugiados. La de la foto es Isabel Allende, escritora chilena, ella fue refugiada. Bruce Lee, Albert Einstein, Milan Kundera, Frank Kafka, Bob Marley, Salvador Dalí, Picasso, esa gente fueron refugiados. Se nos olvida. Es labor del periodismo y nuevas narrativas recordarlo. España es un país migrante. Lo era en el pasado, nuestros abuelos, nuestros padres emigraron, lo es en el presente. Ahora mismo hay 2 millones de españoles viviendo en el extranjero. La mayoría no es porque quieran, sino por cuestiones laborales, pero otros muchos porque quieren o porque están aprendiendo, etcétera, etcétera. Hay que cambiar el concepto de migraciones y el periodismo es fundamental para hacer que se entienda. Insisto, no se trata de ser buenista, se trata de ajustarse a la realidad. La realidad es esa. Migrar, migramos todos. Lo que cambia son las circunstancias en que migramos. Sigo. Este es el tema con el que estamos ahora.
Ya sacamos una primera edición antes, pero estamos ultimando una que va a salir dentro de poco, con suerte. Industria del control migratorio. Hablamos de migraciones, hablamos de la valla, hablamos de cuántas miles de personas entran por vía regular o por vía irregular. Falta una pregunta, y es fundamental. ¿Quién se beneficia? Tenemos muy claro quién sale perjudicado de esto. Y tenemos clarísimo el tema de los derechos humanos y la forma en que este sistema antimigratorio los viola. Y hay mucha información, y hay información necesaria, no digo que no, pero hay mucha. La noticia de la patera, la labor que hacen grandes ONGs o Proactiva en el Mediterráneo, está muy bien, hay que conocerla, hay información, por supuesto, pero hay una pregunta clave, ¿quién gana con todo esto? Nosotros lo que hacemos en este trabajo es poner nombre y apellidos a las personas que se benefician. Y además sacamos conclusiones en base a la evidencia que encontramos. A menudo son empresas que tienen mucha vinculación con el sector público. A menudo, o al menos las empresas que más dinero se llevan, son empresas repletas de puertas giratorias. La lógica en la que se deciden estas políticas migratorias que dan dinero a estas empresas para construir vallas o para vender barcos no responden a un criterio empírico. Hacer la valla más alta no frena que la gente quiera venir. La gente sigue saltando la valla. La migración es un río, tú le puedes poner todas las piedras que quieras. El río cambia su curso, el agua se estanca, pero tarde o después va a rebosar. Con las migraciones pasa igual. ¿Quién sale ganando de todo esto? A esa es la pregunta a la que nosotros respondemos, y esto es muy nuevas narrativas, porque es otra forma de aproximarse al fenómeno migratorio. Más ejemplos. La Purísima. Hicimos un especial en público sobre los mal llamados menas. Nosotros no hablamos de menas, o procuramos no hablar de menas. Nosotros hablamos de chavales que migran solos, niños que migran solos. Y es lo que son. Son niños que migran y que están solos, que no están con un adulto. No son un acrónimo, no son un término burocrático. Son historias de vida, son personas vulnerables, son chicos que no tienen el idioma y que se ven en la calle aquí, y que para colmo se topan con lo que hemos visto antes. Este caso en concreto, por ejemplo, este reportaje que ven en pantalla es solo uno de los muchos artículos que sacamos en aquel especial sobre chavales que migran. Y este se centra en La Purísima. La Purísima es un centro de menores que hay en Melilla, que cuesta muchísimo dinero, 5 millones al año, y que sin embargo es algo de una infinidad de denuncias por malos tratos, niños que no comen, niños que duermen en el suelo, no se duchan, etc. Eso también es nuevas narrativas. Sigo con un par de ejemplos más. Nuevas narrativas, esto es lo más reciente, durante la pandemia. Les confieso que cuando empezó esto del coronavirus, nosotros creíamos que no íbamos a tener ni facilidad para trabajar ni mucho tema. Toda la actualidad y la agenda mediática era coronavirus. Tardamos como 48 horas en darnos cuenta de lo equivocadísimos que estábamos. La cuestión migratoria está hoy en primera plana. Italia, esta noticia, por ejemplo, la semana pasada, el día 7, y fuimos los primeros en sacarla y tuvo muchísimo recorrido. Italia, un país donde la extrema derecha ha puesto sobre la mesa el discurso antimigratorio con mucha fuerza, un país donde se debatía hasta hace poco dejar que los migrantes muriesen en el mar. A nivel debate, ya no solo bajo cuerda como hacen el resto de países. Un país donde el discurso antimigratorio es tan fuerte, apenas unos meses después, se aventura a regularizar a 600.000 personas. ¡Wow! Portugal ya lo ha hecho también. A lo mejor España da ese paso, no lo sé. Nosotros tenemos que estar atentos como periodistas para enterarnos. Si nos consta ya por lo que vamos sabiendo que la reticencia grande ahí es Ministerio de Interior. Otras partes del gobierno sí están interesadas. Otras formas de abordar este tema durante el COVID, por ejemplo, con nuevas narrativas. Recordar que quienes están poniendo un pedazo de fruta en nuestra mesa o quienes nos están atendiendo en un hospital son muy, muy, muy a menudo personas migrantes, personas que vienen de fuera. ¿Y qué pasa cuando las personas migrantes no pueden venir a hacer esos trabajos? Que el campo se tambalea, que nuestros hospitales flojean, etcétera, etcétera. Eso es nueva narrativa. Y no hace falta siquiera casi, casi, casi hablar de derechos. Por supuesto que hay que hacerlo y hay que pedir que esta gente tenga todos los derechos que tenemos nosotros, pero partamos de ese principio. Ya sabemos que estos derechos, o sea, démoslo por sentado. En eso estamos de acuerdo. A quien hay que convencer en esto no es a quien entiende la importancia de los derechos humanos. Es a quien valora otros criterios, no solo ese. Tienes criterio sanitario, perfecto, migración entra. Criterio económico, entra de lleno la migración. Criterio cultural también.
Lo digo a modo de ejemplo. Ya quiero terminar, que lo que quiero es escucharle a ustedes. Dos ejemplos más. Este es un poco más antiguo, de New Arrivals, este es del País. Trazan el recorrido de muchas personas. Lo pongo como ejemplo no por el tono que usa, que no me gusta tanto, sino porque hace inciso en el antes y en el después de la valla o del cayuco. Y ahí es cuando uno descubre que no somos tan distintos. The Wall también es muy interesante, además por el formato visual que tiene. Paso rápido, os hago 4 comentarios rápidos y abro turno de preguntas que creo que va a ser interesante lo que podamos hablar. Dos cositas. Lo primero, o 4 cositas mejor dicho. Nuestra rutina diaria como periodistas es una montaña rusa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sujetos a lo que pase. Hay épocas o periodos en los que no hay tanta actividad, por causa de igual que no haya mucha actividad actual, agenda número uno, porque siempre estamos haciendo investigaciones de largo plazo, así que siempre estamos de acuerdo de trabajo, pero bueno, para que lo entendáis como lectores o como receptores de la información. Y además nosotros tenemos una rutina muy precaria, entre comillas. Trabajamos con muy pocos medios. Nuestra base es la creatividad y es la veracidad, o sea, es la reputación de nuestro nombre. Al periodista que se le mancha la reputación, por mucho dinero que tenga, no le vuelve, no le vuelve el don. Otra cosita, nosotros como periodistas tenemos una serie de privilegios. Por ejemplo, si alguna de las personas que están aquí ahora mismo me manda o nos manda información y nos cuenta algo que ha pasado, que el hecho de contarlo ya supone una violación de alguna ley, yo puedo publicar esa información si hay una justificación, si es un tema que afecta a la seguridad del público o a la sociedad en conjunto, y me puedo negar a declarar el nombre de mi fuente ante un juez. Ese es un privilegio que yo tengo. Un ciudadano medio no. A mí me protege la Constitución para proteger a mis fuentes si la información es pertinente y de interés público. ¿Qué pasa? Este y otros privilegios van de la mano de una serie de obligaciones. Yo estoy obligado a contrastar lo que publico y si no lo contrasto o no cito el origen de la información, no estoy haciendo bien mi trabajo. Y por tanto, las personas que se vean afectadas por esto se pueden querellar. En periodismo de migraciones pasa una cosa, los malos de la peli, los malos periodistas, los que no hacen bien su trabajo y disfrutan del privilegio, pero no cumplen con su obligación, lo tienen muy fácil para demonizar o para convertir las migraciones en un chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque no hay una voz unánime en el ámbito de las migraciones. Si el periodista se mete contra Coca-Cola, Coca-Cola tiene un responsable de prensa que va a quejarse y a un responsable jurídico. Si el periodista se mete con un político concreto, con un partido, con una ONG, hay alguien que tiene la potestad legal de presentarse en un juzgado y decir, denuncio. Pero los migrantes, la cuestión migrante es tan amplia que no existe eso. Es por tanto importante que nosotros, a la hora de consumir información, tengamos esto presente y penalicemos a quien no cumple con su obligación. La forma de penalizar a un periodista es dejar de creer, compartir y consumir su trabajo. Hablo de periodistas y hablo de medios. Y lo digo porque hay un debate muy fuerte sobre si se deberían de prohibir o no los bulos. Yo estoy en contra de los bulos, pero yo no estoy a favor y digo esto ahora, a lo mejor mañana cambio de idea, porque esto es un proceso en el que llevo pensando mucho tiempo. Yo no estoy a favor de que se pongan limitaciones por el riesgo que entraña. ¿Quién va a decidir qué es y qué no es? O quién tiene y quién no tiene potestad para publicar. Recordad que el periodismo no es una profesión colegiada. Para ser abogado hay que estar colegiado, para ser médico también, para ser arquitecto, para ser periodista no hace falta. Y ojo, yo tampoco estoy a favor de que se colegien los periodistas. Hay grandes periodistas que no han estudiado periodismo. Y hay auténticos monstruos en el sentido despectivo de la palabra que tienen sobresaliente en la carrera. Dicho esto, otros dos muy rápidos. El buen migrante de Anfibia y Venezuela la fuga, del tiempo con efecto Coyuyo, que es una gente que hace unas cosas increíbles en América Latina, pero en Venezuela en concreto. Los pongo como ejemplo porque es muy interesante ver cómo se informa sobre migraciones a una región que está muy acostumbrada a ser emisora de migrantes, pero no receptora, que es América Latina. Y bueno, aquí hago un pequeño inciso. Coged con pinzas lo que digo, cualquier generalización conduce a error. La mayor parte los mayores desplazamientos de personas se producen dentro de una misma región casi siempre, e incluso dentro de un mismo país.
La migración, en Europa hablamos mucho de la migración africana. La gran migración africana está en África. La gran migración en el Oriente Medio está en Oriente Medio, en Líbano, en Turquía y en Jordania, no en Europa. En América Latina también pasa, solo que ahora hay fenómenos que son mucho más fuertes. Por ejemplo, el movimiento de grandes flujos de personas de Venezuela que hacen que muchos periodistas toquen el tema. Y América Latina tiene una cosa con la creatividad y la originalidad a la hora de abordar la forma en que se ve el mundo, que en periodismo también da lugar a resultados maravillosos. Dicho esto, yo había traído algunos nombres de recomendaciones, pero no quiero profundizar mucho ni quiero abrumar. Entonces, ahí en pantalla dejo unos cuantos nombres, si quieren ustedes tomen nota. No van a encontrar ustedes aquí la Biblia ni el conocimiento absoluto, pero sí una aproximación honesta al fenómeno migratorio. Y al menos con puntos de vista interesantes. No van a ustedes estar escuchando lo mismo siempre. M de Migraciones es un espacio que gestiona Por Causa, el público, y 3500 es un espacio en el que también participamos, es como nuestro, entre comillas, y está en El País. Pero, por ejemplo, Desalambra hace muy buen trabajo, Radio Ambulantes son maravillosos, Carne Cruda tiene algunos programas de migraciones muy chulos también. El último sobre migraciones es de hace apenas 2 semanas, y nosotros participamos y quedó muy bonito. Hablaba de coronavirus y migraciones, esto que os comentaba. Para quien hable francés, Radio Oxygène, que es muy guay también, y además es un programa de radio para migrantes hecho desde un país o desde el África subsahariana, o sea que es bastante interesante. El Orden Mundial publica monográficos súper increíbles también en materia migratoria. Hay que darles un toquecillo con las nuevas narrativas, pero lo hacen muy bien. State Watch, para todo lo que es la complejidad de Unión Europea, cuestión migratoria, ellos hacen un trabajo sublime también. 5W, ProPublica, en fin, hay muchos. Y de periodistas yo he puesto aquí un repertorio de nombres de gente a la que conozco y con la que tengo el privilegio de compartir profesión y muchos buenos momentos de intimidad también. Y podéis seguirles, echar un vistazo a su trabajo y yo creo que os va a gustar. Roberto Valencia es español, pero está en Centroamérica. Alice Driver es estadounidense, pero vive en México. Aileen Trucks iba a venir hoy, es compañera de Por Causa. Qué pena que no vino, porque yo le quería tirar el guante para que ella hablase también. Pero bueno, María Martina del País, Patty Kingsley, ahora está en New York Times, antes estaba en The Guardian. En fin, Jairo de Público, Sergio, Rodrigo, Olmo Calvo, un fotógrafo maravilloso también. Ahí tenéis unos poquitos nombres. Que alguien quiere más referencias, más datos, cualquier otra cosa, yo aquí estoy ahora y siempre a disposición, al igual que el resto del equipo de Por Causa, para dar referencias o para tomar nota de consejos que ustedes tengan. Dicho esto, gracias por aguantar la chapa. Quedo a disposición si tenéis dudas, si queréis comentar alguna cosita. Yo creo que se pueden debatir algunas cositas aquí y que sepáis que es el primer día que me voy a perder los aplausos, pero lo hago con mucho gusto. Muchas gracias, José. Lo primero, disculparnos en nombre del equipo. Os pedimos disculpas porque hemos tenido fallos técnicos y, bueno, pues algunas personas han accedido a la sesión más tarde y os habéis perdido contenido. De todos modos, os hemos compartido la presentación y os enviaremos la grabación para que podáis tenerla, al igual que todas. O sea, ya os contesta a una pregunta generalizada. Os enviaremos las presentaciones junto con las sesiones grabadas para que las tengáis, las guardáis de recuerdo o si las queréis volver a ver. Ahora os paso las 3 palabras para todas aquellas personas que no la hayáis podido ver. Y bueno, empezamos con la ronda de preguntas. La primera persona es Lucía. Lucía Larios. Sí, hola, ¿me escucháis? Sí. Vale, mi pregunta es bastante personal, pero bueno, voy a aprovechar que estás aquí y te la voy a hacer igual. A tope. Yo soy periodista, bueno, licenciada en periodismo porque no estoy ejerciendo como periodista ahora mismo. Y cuando yo estudié la carrera, que fue por el 2008, bueno, pues no se hablaba nada de nuevas narrativas, ni, bueno, se centraba mucho en el periodismo escrito. Y bueno, yo la estudié en Valladolid y estaba muy centrada en todo muy de derechas y muy rollo falla. Entonces yo me llevé pues una desilusión tremenda cuando acabé la carrera. Y empecé mis prácticas en un periódico y me tocó en la sección local en una ciudad donde gobernaba el PP. Y entonces vi que, bueno, pues que mi trabajo básicamente era escribir noticias sobre cosas que yo sabía que eran mentira o que me estaban mintiendo a la cara. Y me desilusioné bastante con el periodismo, porque además a mí lo que me gustaba era el tema social y la comunicación social, ¿no?
Y después de dejar el periodismo así un poco de lado, cursé un máster de Cooperación Internacional al Desarrollo y Políticas del Desarrollo, que estoy acabando ahora con el TFM, y me doy cuenta de que a mí lo que me mola es la comunicación y el periodismo de migraciones. Entonces te quería preguntar algún consejo, si sabes de alguna formación, porque no he visto ninguna formación de periodismo en migraciones, y luego de cómo sería la forma de ir metiendo la cabecita poco a poco en esto del tema de las migraciones. Porque sinceramente ahora mismo pues no me veo lo suficientemente formada sobre el tema como para empezar a escribir y publicar sobre ello, pero sí que me gustaría dedicarme a esto y sí que tengo experiencia en cooperación, por ejemplo. Entonces, pues eso, era una pregunta súper personal. Te respondo encantado. Y además yo creo que también te puedo tender un pequeño cable. Yo soy un poco de tu quinta. Yo terminé la carrera un par de años después que tú y comprendo y comparto las decepciones que tienes porque la profesión está fatal. Pero si de verdad tú tienes amor por la profesión y has podido saborear lo precioso que es esto, a pesar del dolor que a veces causa, yo te recomendaría, uno, seguir escribiendo. Si, por ejemplo, los medios con los que puedes colaborar, porque está a nivel local, tienen limitaciones ideológicas, etcétera, etcétera, crea tú tu espacio. Firma con seudónimo. Puedes lanzarle propuestas a casi cualquier medio. Es muy difícil vender a medios de comunicación, pero se puede. Y te digo, por causa nosotros hacemos periodismo, pero también parte de nuestro trabajo es ayudar a periodistas. A nosotros se nos acerca mucha gente y nos dice, pásame una fuente o explícame este dato, pero también nos dicen, oye, ayúdame a vender. ¿Dónde crees que puedo colocar esto? Y nosotros decimos, oye, si le tiras por aquí y cambias esto un poco, a lo mejor el diario le gusta, o a lo mejor le gusta el país. Te lo digo por lo siguiente, si te animas, mi email aparecía al principio de la presentación, lo tienes también en Twitter, mándame ideas y a lo mejor yo te puedo coordinar y guiar un poquito y pruebas. Pero si realmente te gusta y encuentras temas que puedan despertar interés o que tengan fuerza a nivel público, trabájalos, compañera, porque poquito a poco, esto es una carrera de fondo, ¿eh? Esto lleva tiempo, yo me considero muy afortunado y aún así yo tengo mis pedeillas en el mundillo también, pero yo te digo que no te rindas. Sé realista, si hay que comer y no puedes rechazar el trabajo, la forma de ganarte la vida que tengas ahora, o te va a tocar hacer otras cosas, pero si te gusta mucho, sigue haciéndolo. Y hay muchas formas de abordar esto desde, a nivel local es imprescindible tener periodismo de migraciones y luego nos topamos con la realidad de que muchos medios locales están muy cooptados por el poder, pero si tú conoces una historia o si incluso quieres aportar tu conocimiento desde la cooperación para hablar de migraciones, o si simplemente quieres publicar una reflexión, que a lo mejor no es información pura y dura con tono de agencia, pero es muy válida. Si quieres hacer cualquier cosa de esas, yo te animo a que lo sigas haciendo. Y ya termino. Tanto en M de Migraciones como en 3500 nosotros tenemos la puerta abierta a colaboraciones. Si alguna vez te interesa o tienes una idea, coméntamela o coméntasela al equipo de Por Causa, pero bueno, yo coordino periodismo. Si me la mandas a mí va a ir más rápido y yo te hago un par de anotes de, oye, no te puedes exceder de tantas palabras o este gancho de actualidad puede funcionar y a partir de ahí, si tú quieres, las puertas están abiertas. Así Jo, pues que muchas gracias, te lo agradezco, porque este año he tenido mi crisis existencial de cumplir los 30 y nada, las crisis, la de ahora y la que quede y las que nos tengamos que tragar, pero no, pero te das cuenta de que estás trabajando en un trabajo que tienes que trabajar porque te da dinero, pero que no te aporta una mierda y que tú lo que quieres hacer es otra cosa y meter la cabeza para mí es lo que más me está costando, ¿no? pues Pero, compañero, a lo mejor por cosa te podemos echar un cable poco a poco con eso. pues muchas gracias. Ten paciencia que a veces tardamos en responder, pero porque que somos poquitos, ojalá tuviéramos recursos, andamos muy justos siempre, pero aquí se puede. Y Nada, si si en algún, si en necesitas algún, si, contactar entrevistas, ya sabes. vale, ojalá tuviéramos presupuesto. No hay. Yo estoy a media jornada y lo hago con el corazón igual que el resto del equipo. Si tuviéramos más presupuesto lo haríamos encantado seguro. Ahora mismo no podemos. Pero si tú quieres trabajar y hacer un poco de periodismo, a lo mejor te podemos echar un cable. Y también te digo, si siguen las cuentas de Por Causa en Twitter, etcétera, a menudo ponemos cositas ahí de cursos o formaciones que aparecen. Nosotros también participamos a veces en algunos másteres que se imparten.
Así que por ahí también de vez en cuando puedes pillar cositas que te interesen a nivel formación. Vale, pues muchas gracias. Y una cosita solo, con todo el cariño del mundo. Yo creo que si hacemos las preguntas más escuetas, nos da tiempo a hacer más rondas rápidas. Pero perdóname, Lucía, y a tu disposición y esperando tu email cuando quieras. A ver cómo te podemos echar un cable. Gracias, gracias. A ti. Pues muchas gracias, Lucía, y a ti también, José. La siguiente persona es Ana Álvarez. Tienes el micro, te lo tienes que desactivar. Ay, perfecto. Lucía, no nos faltes el respeto a los de 35 para arriba, o sea, ya es, en fin, no mentira, está súper joven, tranquila. José, mira, dos preguntas súper puntuales. Uno, y bueno, disculpa si voy a repetir algo y con todo el derecho, por favor, dígame, ya eso está respondido porque fui una de las que me uní bastante tarde. Pero bueno, pregunta clave. ¿Dónde dejamos a los datos? Especialmente porque obviamente hemos aprendido mucho. Yo trabajo también con una metodología que se llama Design Thinking y sí entiendo que el tema de las emociones, que es algo que se utilizó mucho en la derecha también, especialmente para las campañas, las emociones, el storytelling, es importante, pero ¿dónde dejamos los datos y cómo hacemos para que estos datos de alguna manera pues también calen, ¿no? Porque, digo, de lo que he visto de narrativas me parece súper genial y la exposición que hemos visto estos días, pues me parece algo súper nuevo, novedoso y muy interesante, pero siento que seguimos dejando los datos atrás y pues y creo que el que sigue ganando es el fake news. Punto número dos, o pregunta número dos es... yo soy migrante, soy de América Latina, vivo en Berlín. Hice mi propia organización desde hace 4 años y todo bien, genial. Mi formación es, de hecho, soy periodista y tengo una maestría, una especialización en derechos humanos. Entonces, ya esto lo hice en Costa Rica, trabajé por 13 años antes de venir para acá, todo bien, tal. Llego acá, me encuentro como migrante un mundo totalmente diferente, especialmente Alemania. Alemania es muy privilegiado porque hay demasiado dinero para ONGs, y especialmente para el tema de migraciones. Ha sido una cantidad tan exorbitante de millones que han pasado frente a mis ojos, que es algo que cuando yo los veo a ustedes digo, ¿en qué mundo Alemania da este dinero a organizaciones que nada que ver? Pero en fin, mi punto es, como soy migrante, a mí me han utilizado mucho los periodistas, demasiado. Y también dentro de mi network trabajo con refugiados, bueno, con migrantes en general, especialmente emprendedores, y conecto con muchísimos de ellos, no solamente en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Estamos cansados que nos usen para historias de periodismo. O sea, yo vengo de este background y tuve que deshacer todo lo que creía y toda mi formación porque no voy a hacer y no pienso hacer proyectos que mi gente se sienta mal. En el 2018, de hecho en septiembre de 2018, lancé una campaña, invertí un montón de dinero en visuales y cosas. Si ustedes van a la página Migration Hub, es algo impresionante. E íbamos a lanzar, estamos ya súper cerca de lanzar una campaña especialmente con el tema de las narrativas, y yo lo paré justamente en el momento donde me sentí totalmente abatida y cansada de que los medios nos sigan usando como los buenos migrantes, los mejores ejemplos, y los fondos, no lo hacemos porque los fondos nos lleguen a nosotros, pero de nuevo te digo, o sea, yo tengo un network de organizaciones de toda Alemania, más de 500 organizaciones, y todas las que he recibido fondos son lideradas por alemanes. Ninguna por los migrantes. Y quienes nos ponen en primera plana, quienes nos usan como la cara en las revistas, en los MUPIs, en todos, somos a nosotros. Ya ninguno quiere salir como historias. Normal. Te respondo Entonces, sí. ¿Qué enfoque? Porque yo todavía, y de hecho por eso estoy acá recibiendo estos cursos y los estoy escuchando muy atentamente, porque invertí muchísimo en el 2018 en crear nuevas visuales y también aprender más sobre el tema de narrativas. Y estoy aquí por eso. Pero me da mucho miedo volver a llegar al mismo punto donde todas mi gente, todos mis amigos, todas mis conexiones, no es que no quieran aparecer, no es que no quieran formar parte de esto, es que cada quien quiere hacer su vida, ya no quieren compartir sus historias, sus penas y glorias, Normal, porque al final ya, porque nosotros lo vivimos, lo sufrimos y lo pasamos. Te respondo, te doy mi parecer del tema. Primero, ¿qué hacemos con los datos? En mi opinión, los datos son fundamentales, pero son fundamentales sobre todo para construir argumentario, para que sintamos que caminamos sobre la realidad, sobre hechos. La clave está, creo yo, en dos cosas. Uno, ¿qué datos buscamos? Y dos,
si utilizamos o no esos datos para contar algo que la gente pueda entender o con lo que pueda empatizar. No me voy a entretener mucho, pero por ejemplo, el reportaje que os enseñé antes de la ONU de Torre del Burgo, migrantes repoblando la España vaciada. Ese reportaje está hecho sobre datos, estadística del Instituto Nacional de Estadística, la encuesta de población, bla, 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 bla. Es lo que nos permite ver qué está pasando y es lo que nos permite descubrir que hay muchas personas migrantes que se están desplazando al mundo rural y que eso está permitiendo que muchos pueblos no mueran. Encontrar el dato nos permite encontrar la realidad, pero la forma en que nosotros le presentamos esa realidad al lector es la combinación de historias reales con el dato. Lo que hicimos fue irnos a un par de pueblos muy representativos y hablar con la gente. Y la gente nos contó, ¿te puedes creer que en un pueblo de 300 habitantes, gobernado por un partido conservador, por el Partido Popular, el alcalde presumía de tener las papeleras en búlgaro? Porque había muchos búlgaros. Y él presumiendo, y es una persona que supuestamente por ideología estaría un poco en contra. Y en ese mismo pueblo nos encontramos un edificio donde en el mismo bloque viven no sé cuántos españoles. Le llamamos ONU de Torre del Burgo por eso. En el mismo edificio tenía chinos, españoles, italianos, ucranianos, marroquíes, senegaleses, todo. Y era precioso. Yo creo que el dato es complementario, pero no puede ser, no puede ir solo. Si va solo es como cocinar con las mejores patatas del mundo. Si solo tienes patatas, por muy buenas que sean. Y luego, sobre el tema del... Has comentado una cosa muy interesante. A nosotros nos cuesta mucho meternos ahí, pero es súper interesante. El mundo de las ONGs también de una forma u otra a veces forma parte de la industria del control migratorio. Aunque su labor sea preciosa, es parte es receptor de estos fondos y cumple una función en todo el esquema. Y de hecho a veces ese dinero público hace que estas organizaciones mermen su capacidad crítica o de denuncia. Pero por ir al grano de lo que tú decías, Y te yo creo que... castigan horrible. O sea, yo me Sí, salí sí, sí. de un fondo de la Unión Europea porque no quería hacerlo, porque me parece que los objetivos eran horribles, terribles, se iban en contra de gente como nosotros migrantes, y al final la que terminó en la corte defendiéndose fui yo. Sí, Digo, son heavy y matadores, y ahí no hay nadie, y ninguna ONG, sí. ni ningún periodista cubriendo esto. O sea, Aprovechan la necesidad. yo Con no te puedo periodismo pasa igual. explicar la cantidad de gente. De no, yo soy una migrante también que construyó una organización con 0 colones, bueno, 0 euros, ¿no? Yo no tenía nada antes de venir acá. Entonces, mi punto en esto es, no lo tomes como ONGs, No, tómalo como no. los migrantes, ¿no? O sea, Sí, los sí, sí. migrantes que estamos acá haciendo ONGs o Y la forma en empresas o que lo que sea. y cómo se Estamos os cansados, utiliza. Sí, sí, estamos totalmente. cansados. A ver, yo no concibo, yo tengo muchos amigos periodistas, pero menos de los que podría, porque yo creo que hay dos formas de hacer esto. Con cinismo, sin cinismo. Sí, O con empatía, sin... ¿Qué corte, no? Que me estoy enrollando. básicamente, o sea, sí, y si podríais ser más concisos en plan con Vale, el... vale, vale, vale. Yo creo que Vamos a ver. para evitar que cualquier persona migrante se sienta utilizada, lo primero que hay que hacer es dar continuidad a la historia o preocuparte. Hablamos del tiempo, hablamos de... hay que cocinar a fuego lento para que no se nos rompan las fuentes, no se nos quiebren las personas, que es lo principal, porque estamos tratando con personas, no estamos tratando con seres inertes, y hace falta fuego lento también para entender toda la historia. A menudo nos centramos en un trocito o cogemos al migrante y lo ponemos para la foto, pero es incorrecto, por muy bonito y muy loable que sea el fin. Nosotros lo tenemos muy presente. A nosotros nos critica mucho que vamos de migraciones, pero en nuestros reportajes no hay migrantes o no se ve tantos migrantes. Bueno, es que nosotros no siempre estamos hablando del migrante en concreto, sino que hablamos también de todo el negocio que hay en torno, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de abordar esto. Enfoques, hay miles. Pero si no te metes en periodismo con cinismo, yo creo que la persona migrante, aunque sea una persona a la que va a ver de forma efímera, a mí me tocó cubrir la ruta de los Balcanes. Y era una semana haciendo desplazamientos todos los días. Las personas me duraban 10 minutos porque la gente no se paraba, iban andando, iban en ruta. Pero el respeto con el que tú te acerques a ellos, la facilidad que tú le des a ellos para expresarse en lo que quieran y en lo que no, no. El tratamiento fotográfico, etcétera. Hay mil formas de mostrar empatía y respeto y sobre todo si tú tienes en cuenta que lo primero es el bienestar de la persona que tienes al lado, a partir de ahí el resto de cosas salen bien. Yo tengo el defecto o virtud de que yo me engancho a la gente y muchas personas que han sido mis fuentes, inmigrantes y tal, a día de hoy son mi amigo. Y no los veo de más, de yo por encima del periodista y el tío de abajo, ¿no? Son colegas, me alegro cuando les va bien, si yo necesito ayuda, ellos me la dan, si ellos necesitan ayuda, yo se la doy. Pero bueno, va un poco en cada persona. La dinámica de la prisa de los medios juega muy mal con este tema. Muchas gracias, José. Muchas gracias también, Ana. La siguiente pregunta es para Diego.
Hola, sí, José. En primer lugar, muchas gracias por tu intervención. Una reflexión desde el punto de vista de un profesional del terreno, para que me compartieras tu impresión. Para no repetir lo que ya han estado hablando de que a veces notamos que hay una falta de cuidado de las fuentes y también de los titulares de derecho, ¿no? Para hablar de lo negativo, como digo, que he conocido a grandes profesionales y grandes historias, ¿no? También mi impresión es que muchas veces llegan al terreno con el reportaje ya preparado y sin conocer cuál es la situación en terreno, ¿no? Entonces ya vienen con su idea de, yo qué sé, vengo a grabar a una mujer siria, tal, con estas circunstancias, y cuando le dices, pues es que no es lo que el enfoque que hay en el terreno, pues ya vienen un poco con la idea, con reportaje ya hecho o pedido y con muy poco tiempo para realizarlo en terreno. Yo sé que además, todo lo que decías, ¿no? Problemas de lo que te piden para publicar, la falta de recursos, precariedad, etcétera, pero lo notamos mucho ese tipo de problemática. Total. ¿Os acordáis que antes hablaba de los paracaidistas? Este es un problema que surge con cualquiera, pero que sobre todo surge con los paracaidistas. Coges a un tío que nunca ha pisado terreno y te lo llevas a un campo de refugiados con la orden de buscar una historia que la gente llore, y al tío le da igual todo, o a la tía. Cuando el periodista tiene un poco de conocimiento de la cuestión migratoria, más aún si el periodista ha sido migrante, que la mayoría del que estamos en este ajo, por suerte, hemos vivido en más sitios, cambia la cosa. Pero sí, el periodismo de paracaidistas es un problema para las fuentes. Eso luego lastra el trabajo que hacemos otros periodistas. Yo no me quiero presentar aquí como el bendito y el perfecto. Yo tengo un montón de problemas y de errores y yo he cometido errores y aprendo de ellos. Pero sí es cierto que las cagadas de quienes van delante a veces no las comemos después los otros. Cuando yo me acerco, miren, cuando yo me acerco a personas migrantes que están muy, muy jodidas, los que están en los CETI, en Melilla o en Ceuta, por ejemplo, al principio que tienen miedo porque no quieren que les utilice, porque están acostumbrados a que viene un tío que les vende el oro y el moro, les hace una foto y se olvida de ellos. Y a mí me cuesta el doble de trabajo establecer comunicación con ellos y hacer que se abran y me cuenten su historia, precisamente porque han tenido malas experiencias con otros periodistas. O sea que al final es un problemón y hay que denunciarlo en abierto y estoy de acuerdo, es el fenómeno del paraquedismo y del, en fin, la falta de empatía. Sin empatía, la gente que tiene la empatía un poquito débil debería de no acercarse mucho a esta profesión, porque sin empatía al final es peor lo que sale. Pero bueno, es complejo el tema, ¿eh? Pues muchas gracias. La siguiente es Marta V. Sí, hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Sí, Sí. perfecto. Vale. Primero, mil gracias por tu intervención y las aportaciones de las compañeras, que de verdad, genial. En mi caso, la pregunta va un poco en línea con lo que decía Ana Álvarez. Estos días estoy ahí un poco en conflicto por el tema de que como que reforzáis mucho de que a veces es difícil acceder a los testimonios de las personas migrantes. En mi caso, yo colaboro con una asociación que se creó por personas migrantes que recibieron atención de otras ONGs antes y cuando dejan de recibir apoyo dijeron, nosotros queremos crear algo que de verdad salga de nosotros y que se nos escuche, ¿no? Entonces, en el caso de ellos y de ellas, no tienen un presupuesto, simplemente hacen actividades de sensibilización a través de la voz, porque es el único poder que tienen. Entonces, como comentaba la compañera, pues es verdad que a veces llegan periodistas y demás pues que publican unas historias a veces muy dramáticas o les hacen contar cosas que ellos no quieren. Entonces yo te quería preguntar si existe algún medio que de verdad dé voz a estas personas o donde ellas se puedan expresar. Hay muchos. A ver, hay que tener una cosa en cuenta. A veces la dificultad para recabar la voz de un migrante no está en que no haya migrante o en que no quieran hablar, sino es una cuestión de tiempo. Te pongo un ejemplo. Si mañana el gobierno dice de regularizar solamente a los que son de Senegal, la orden que le van a dar los redactores jefe de El País, El Mundo, en La Vanguardia, la orden que le van a dar al redactor de turno va a ser: búscate a un senegalés y que hable. Y lo tienes que hacer, te dan la orden a las 10 de la mañana, eso tiene que estar entregado a las 5. De 10 a 5, si nunca has tratado con un senegalés, a ver a quién pillas. Y si lo pillas, a ver si te entiendes, porque a lo mejor no habla francés o su dialecto. Y si encima lo pillas y lo entiendes y tal, a lo mejor el tío tarda en responder porque trabaja en una empresa cárnica 15 horas al día y tarda mucho en responder el WhatsApp. Tú lo sabes porque tú trabajas con ellos. Por ejemplo, los del sindicato Manteros, los de la plataforma CIES No, que es gente migrante que hacen un trabajo de colectivo brutal. Para trabajar con ellos información muy rápida es difícil porque tardan en contestar por sus circunstancias.
Perdóname, repíteme la pregunta de nuevo, que me he ido por las ramas. No, mi pregunta era, bueno, ellos tienen su página web y demás, pero si existe Medios, algún sí. medio para poder comunicar, no sé, a nivel periodístico. Claro que hay un montón de periódicos pues, que han publicado historias Sí, hay estos días. muchos. Mira, nosotros en M de Migraciones damos voz. O sea, hay muchas personas migrantes o colectivos migrantes, poder migrantes, etcétera, que nos mandan un artículo. O, por ejemplo, a veces cuando sacan un manifiesto o carta o petición abierta para pedir la regularización, tal, nos lo mandan, le pedimos que lo adapten un poco para que no sea un manifiesto per se, sino que sea un artículo estructurado. Pero en M de Migraciones, si estas personas se quieren expresar o si buscas ese tipo de expresiones, las vas a encontrar. Luego, yo te recomiendo que además de buscar medios, por ejemplo, La Marea tiene una sección que se llama Con Acento, que va de este palo, además son todas mujeres. O Radio Ambulante te va a encantar, ya te lo digo. Pero sí te recomiendo también que además de centrarte en medios a los que poder acudir o en los que poder colar algo, ve haciéndote una lista de periodistas. Porque hay muchos periodistas que sí están muy centrados en eso y te pueden ayudar a dar voz a migrantes y viceversa. A través de esos periodistas vas a conocer. Aquí yo te he puesto un montón, me acabo de acordar, no he metido a Patricia Simón o no he metido a compañeras mías que hacen, a lo mejor no son periodistas al uso, pero sí son comunicadoras y tal, y están en constante trabajo. Sally trabaja mucho con migrantes, Lucila o Lula, nuestra directora también, en fin. Yo te recomiendo que vayas mirando también nombres de personas y que cuando veas un artículo, un reportaje o algo que te guste por esto, que te quedes con el nombre del autor, no solo con el nombre del medio, que eso te va a facilitar luego un poco la búsqueda. Dependiendo de lo que busques, cambia. Pero en MD Migraciones, por ejemplo, creo que vas a encontrar cosas que te gusten. Y un espacio para ofrecerle a ellos. Muchas gracias. A ti. Pues muchas gracias. La penúltima persona es Ale. Hola, José. Hola a todos. Es un Hola. poco en consonancia con lo que decía la compañera anterior y lo que se habla desde las voces migrantes que accedemos al periodismo estando fuera de nuestros países. Yo el problema que he tenido y lo que he visto va en dos cosas, que en el momento en que trabajas para alguien más se te pide reproducir el estereotipo del inmigrante. A mí se me ha pedido directamente en plan de, o ese reportaje que estás trabajando es de argentinos, pero no parecen argentinos, parecen europeos, en plan de, ¿qué me estás diciendo? Bueno, está venido directamente desde el medio. Entonces, sí que me interesa si hay, o sea, tu opinión sobre estas voces ya migradas que intentan hacer periodismo y también la diversidad o los interlocutores que hay ahora mismo, porque parece que todo este periodismo de información está tratando de presentar una realidad para el público local y quería saber qué opinión te merece desde el periodismo, si el periodismo general es precario, el que se hace del migrante para el migrante, desde radios, revistas, periódicos, etcétera, ya en los países de acogida que se llaman, quería saber tu opinión de cómo está eso y cómo, si hay alguna manera o si se vislumbra o si siquiera se está pensando el hecho de que no haya esta separación de como yo soy migrante, solo puedo hablar de temas migrantes y la migración solo es para convencernos de que es buena o que es mala, ¿no? Fíjate, yo tengo muchas razones para ser pesimista. Esto que tú comentas, la precariedad, si de por sí al periodista blanco ya le afecta, al que viene de otro lugar y con unas circunstancias distintas, imagínate. Pero le hago la lectura, leo la otra cara de la moneda. El que siente pasión por informar y por contar lo que está viendo, como le pasaba a Lucía, que habló al principio cuando preguntó, ese va a tener el sentimiento para siempre. Ya puede tener mucha hambre, que digamos que hay cosas que tienen la fuerza del amor detrás, aunque quede así un poco. Ese es un motor fuerte y hace más a veces quien quiere que quien puede, o al menos hace algo más potente o más bonito. Sí es verdad también que faltan muchas voces o miradas migrantes en las redacciones, o al menos los países de destino, pero poco a poco va habiendo más gente. Y eso también, si rompemos el estereotipo de que el migrante es una persona que está en Europa pero que viene de América Latina o África, ahí ya también cambia la cosa. Yo no soy ni africano, ni de América Latina, y además soy blanco y soy varón y tengo todos los privilegios del mundo, pero yo me defino como migrante. Y me preguntan qué soy y antes de decir casi mi pueblo o mi trabajo digo que soy migrante.
y lo tengo en cuenta, igual que tengo en cuenta la cantidad de problemas que enfrentan otras personas que son exactamente iguales que yo, migrantes, periodistas, pero que por no ser blancas u hombres o haber nacido en Europa, se comen otra historia. Mi compañera Eileen Truax, ella es mexicana y está en Estados Unidos, y es una periodista estrella, y además su tema es las migraciones. En España las redacciones ya van entrando cada vez más migrantes. En el diario está Muja, Maldita está Yuri, hay muchos, quitando que muchos periodistas trabajando en cuestión migratoria han sido migrantes, aunque sea migración desde el privilegio. Entonces, bueno, yo veo ahí, yo soy un poco optimista a pesar del entorno tan hostil que tenemos y a pesar de la precariedad. Sí te diría que las personas que acaban o que llevan poco tiempo en España, que tienen desventaja para expresarse y que al final se expresan solo en comunidad migrante porque no tienen medios, o no tienen idioma, o no tienen tiempo. Yo creo que cada vez hay más proyectos, y por causa de uno de ellos, no el único, que tratan de acercar eso al público masivo. Y hay que hacer todo el tiempo equilibrio, porque igual que decimos, venga, periodismo, que es derecho a la información, pero tío, hay que hacer esto atractivo porque si no, no lo vendo, y si no lo vendo no funciona, pasa también a la hora de meter una voz de este tipo o a la hora de invitar este tipo de voces a los medios. Hay unas pautas, el medio como empresa se va a preocupar de vender en España, por tanto la persona que se expresa va a tener que moldear un poquito alguna cosa, pero cediendo de un lado y de otro, yo creo que se avanza. Y igual que decía otros compañeros hace un ratito, si tienes casos cerca que quieran expresarse y tú lo ves bien, ábrele la puerta de migraciones o diles que por causa no tenemos medios pero tenemos corazón y por tanto ganas para echar un cable y que se expresen, aquí no faltan. Invítales a que nos escriban y a que nos digan lo que quieren hacer, que nosotros, si está en nuestra mano, les vamos a echar un cable. O sea, no echar un cable, sino facilitar. En el fondo es trabajo que van a hacer ellos, ¿sabes? Bueno, es un poco lo de establecer lazos. Yo lo que veo es que hay una separación, ya, y con esto termino, entre el periodismo que se hace muy guerrero, o sea, desde la inmigración y para la inmigración, que muchas veces es simplemente cubrir o la fiesta nacional de turno o el cambio en la ley de extranjería, pero ese no está teniendo, o sea, el receptor de ese tipo de información todavía no tiene cabida como en los grandes medios porque ¿no? Y es justo la reflexión que quería lanzar por ahí. Y ya me Totalmente de acuerdo. También os digo, yo para la mayoría de las cosas no tengo respuesta. Yo lo que tengo son un montón de preguntas también. De hecho, me gustaría, si algún día podemos hacer esto en persona y tenemos muchas horas, me encantará ver qué pensáis de esto de la ONG, los periodistas, lo de que nos lleven a terreno a hacer cositas, pero bueno. Pues muchas gracias, Ale. José, te pido ya brevedad también, porque ya no son simplemente las preguntas, sino tus contestaciones las que muchas veces se alargan. La penúltima pregunta es de Pablo y ya la última es la de Víctor. Así que Pablo. Hola, ¿se me escucha, no? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Mira, yo trabajo en un proyecto de contradetección de bulos y detección y acción contra bulos. Mi trasfondo no es periodístico. Yo soy físico y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre cuál debería ser el límite de la lucha contra los bulos, porque, aunque parezca feo, dentro de lo que cabe, mentir no es un delito. ¿Hasta dónde debemos luchar y contra eso? Yo creo que las agencias, algo me dice la intuición que a lo mejor está en Stop Rumores o en Neutra, ¿no? Vale. Trabajo más bien en cosas de tecnología blockchain para... Vale. Que, por cierto, un tema apasionante es. Yo soy un defensor de las agencias de fact-checking y tal, pero creo que toda la cuestión de bulos es carrera de fondo. Para empezar, yo estoy en contra de la prohibición o de establecer un límite muy claro, porque una vez que se establece la línea, después mover la línea hacia un lado u otro es fácil y eso es peligrosísimo. Si hay una autoridad competente para decir tú puedes informar y tú no, o tú puedes publicar y tú no, o jodido. Ahora, también reforzaría las sanciones contra casos condenados en firme por calumnia, etc. Hay un tipo en el mundo que todavía sigue ahí, no lo han echado, y que se inventaba entrevistas a mujeres maltratadas. O sea, hay que ser... Y ese tío... Pero bueno, sí te digo también, carrera de fondo. Esta cuestión tendría que estar en las escuelas.
Y de hecho es muy frecuente, a ti te lo preguntarán mucho. Oye, dime los trucos para identificar una noticia falsa. Eso no lo tendrían que enseñar desde pequeño. Incluso nosotros periodistas que trabajamos con información tenemos dificultades a veces para distinguir un bulo de una noticia fehaciente. Pero al menos tenemos ya en la cabeza bien armada para decir, si me queda la más mínima duda de que puede haber algo ahí que no es 100% verdad, ni lo comparto, ni lo doy por verdad, etc. Me lo guardo y lo dejo en la caja especial de cosas que con cuidado hay que coger. Dicho esto, con agencias de fact-checking el tema no se arregla, aunque es verdad que son un remedio, es la pastilla que te baja la fiebre durante la gripe. No te cura la gripe, pero te calma los síntomas. Y el fenómeno es tan fuerte, es tan nuevo, es tan reciente que... Pero yo este debate lo he tenido con muchos compañeros. Yo hasta hace poco me indignaba y yo estaba a favor de, oye, hay que cerrar OK Diario y al que ponga bulos en Facebook también, limítale el poder de difusión, tal. Ahora estoy en la antípoda. Prefiero un mundo víctima de esos bulos, que quizás tarde o temprano se dé cuenta de lo importante que es la información y aprenda a identificar la verdadera o la información veraz, a un mundo en el que alguien, que no sé quién es, tiene potestad para decir esto es verdad, esto no es verdad, esto es publicable, esto no es publicable, tú tienes carnet o no. Pero no tengo respuesta tampoco, compañero. Bueno, muchas gracias. Solo tengo hilos que digo, bueno, por aquí me siento más cómodo que por aquí. Es como si hablamos de sistemas económicos y tal, que es complejísimo el tema. Y por cierto, no sé qué pasa, que hay muchos científicos en el mundo de desmentidos y tal. Oye, tenemos un compañero en Por Causa que ahora ejerce periodista, pero él es biólogo de formación y él es muy bueno, Fermín. Trabaja en Maldita, en fin. Comentario off topic. Pues muchas gracias, Pablo, por tu pregunta y a José. Y ya tenemos la última, lo prometemos, que es Víctor. Yo encantado. Hola José, ¿qué tal? Un gusto. Hola, Súper interesante la charla, la verdad. O sea, me ha encantado. Y bueno, yo quería hacerte una pregunta muy directa, que es ¿cómo crees cómo crees que se deberían enfocar estas nuevas narrativas, que al final, un poco por lo que nos han venido contando los últimos días, pues van enfocadas mucho más a grandes audiencias, sin que, entre comillas un poco, ¿no? Sin que aquellos que ya están convencidos o que ya son los convencidos, que quizá puedan esperar un mensaje que ponga sobre relieve más el discurso de derechos, sientan que nos está banalizando o simplificando un tema tan complejo como es la migración. Compañero, la respuesta que te doy es, no lo sé, pero me hago la misma pregunta 5 veces al día. Te lo digo porque lo vivo yo en mis propias carnes. Yo tengo muchos compañeros periodistas y de fuera del gremio que levantan el puño y se cabrean y dicen no y no y hay que conseguir todos los derechos o todos o ninguno y tal. Y yo me puedo sentir identificado y a favor, pero al mismo tiempo tengo a otra gente que está diciendo se abre una ventana de oportunidad. Puede ser posible, por ponerte un ejemplo reciente, es posible que España regularice a 600 o 700.000 personas que están aquí ahora mismo escondidas con miedo porque no tienen papeles. Y para regularizarlas hay que empezar hablando por el tema económico y no por el tema de derechos. Y yo escucho estas voces cercanas a mí, en las que creo que comparten mis valores y la importancia de derechos, y digo, es verdad, para convencer al de la COE o al del partido X o al del gobierno, hay que hablarle de otra cosa que no sea solo derechos. ¿Cómo hacemos que se concilien ambas partes? No lo sé, pero me da la sensación de que poco a poco esta idea, no sé si directamente en parte por el trabajo que hace Por Causa y otras organizaciones, o si es un fenómeno que va más allá, poco a poco van calando. Empiezo a ver voces muy fuertes del mundo pro migrante, derechos, tal, que ya no solo se limitan a defender el tema de los derechos, sino que ya también te dicen, oye, es que hay que regularizar, porque esta gente merece derechos, son humanos, pero es que además hay un problemón de sanidad si a esta gente los tiene excluidos del sistema sanitario y encima no les dan mascarillas porque no tienen papeles. Oye, hay un problemón porque va a hacer falta mucho dinero para la reconstrucción y esta gente está trabajando, pero está trabajando en negro y por tanto no les dejas pagar impuestos. Se empiezan a utilizar otros argumentos y a mí eso me da esperanza. Creo que poquillo a poco se van aunando estos dos mundillos. El día en que la gente que con más vehemencia y fuerza y compromiso defiende la cuestión de derechos abrace también otros argumentos que no son solo derechos, tengo la sensación de que ese día cambiarán muchísimas cosas para bien en el ámbito migratorio. Ojalá, ojalá lleves razón. A ver qué pasa. Ahí hacemos nosotros trabajo y reflexión y periodismo, etcétera, y yo creo que poquito a poco
algún día la semilla va a Y germinar. ya por finiquitar, y si Sally me deja, me gustaría conocer o sea, más que una pregunta, es una reflexión de cómo crees que más allá de ejemplos súper buenos que has presentado, o sea, que al final son como muy potentes, pero son muy concretos también, ¿crees que esto puede estar más en el día a día de las redacciones? Y que, porque al final redacción es una locura y bueno, hay una persona que está en la sección de internacional, le llega un teletipo o le cae un tema de la nada y al final como que no, estos temas pues generalmente o se apuesta desde el medio de manera muy potente o no están presentes. Entonces, ¿cómo crees que es la mejor manera de articular precisamente esa ayuda o no lo sé, o ese enfoque para que todo esto, la migración, tenga más cabida en los medios de comunicación en general y las nuevas narrativas también? Yo tengo la teoría sin fundamento científico que esto es como la comida rápida. Estamos comiendo mucha comida basura, es barata, pinta bien, está bien diseñada, el sabor no está mal, pero llega un momento en que creo que el cuerpo va a decir basta. Estamos sometidos a tal flujo informativo y a tal cantidad de todo. Yo estoy seguro de que muchos de aquí, y yo el primero, apenas entramos, no pasamos del titular. Creo que si poco a poco más de uno nos vamos empachando y pasamos a comer menús buenos, y cocina a fuego lento, y en periodismo lo que sería un trabajo de investigación profunda o una buena historia de principio a fin en distintos formatos. Creo que poquito a poco, si eso pasa, los medios se van a dar cuenta de que, oye, a lo mejor es más rentable y desde luego más limpio no vender solo hamburguesa y pizza, sino vender también lentejas de la abuela y otros platos que a veces que se nos olvida que están ahí. Los mismos medios ya están transformándose. Lo están haciendo despacio, pero pasan de depender 100% de la publicidad y la publicidad se basa en el clic. Necesitas muchos clics para que el anunciante te ponga más peso. Están pasando de eso a un modelo en el que dependen de otras cosas. Del lector o de una suscripción especial que da acceso a una información especial. Y puede que funcione o puede que no. Y hay otro factor ahí que se cuela en medio, que es el tema del mundo digital, el SEO y toda la cuestión de Facebook, Twitter. Daos cuenta de que antes los medios de comunicación producían la información y la distribuían. La panadería producía el pan y tenía el panadero que lo mandaba. Ahora la distribución no la hacen los medios. Ahora la distribución la hace Facebook, Twitter. ¿Y quién pone las condiciones de la distribución? Las ponen Twitter, Facebook, etcétera. Yo cuando voy a publicar un artículo, ya sea en público, en el Confi, donde sea, a lo mejor para mí el titular perfecto es este, pero las limitaciones del posicionamiento que establece Google me obligan a que no supere los 44 caracteres. Y 44 caracteres te cabe solamente el chico migrante que ardió por sorpresa. No puede decir nada. Y ese es un debate en el que no soy tan optimista, porque todavía no lo estamos tomando fuerte. Ahí hay un compañero mío que escribe mucho del tema, pero todavía está el tema muy flojo. Veis que tenemos muchas preguntas, pocas respuestas, pero hay una cosa buena también, una lectura positiva en eso, y es que nos movemos. A nivel mental estamos migrando hacia algo nuevo, no sabemos a dónde vamos, pero por lo menos la gasolina, que son las preguntas, ahí está. Mientras haya preguntas, Genial. aquí seguimos vivos. Pues mil gracias, José. A ti, compañero. Muchas gracias, Víctor, por tus dos preguntas. Muchas gracias, José, por tus contestaciones y por siempre ser tan atento y querer ayudar. Y nada, pues mañana os veremos a todas en la última sesión. O sea, ya terminamos, o sea que no os vamos a dar más la chapa con las migraciones. Así que bueno, esperemos que hayáis disfrutado y ya mañana nos despedimos bien. Así que nada, y perdonad de nuevo por los problemas técnicos. Muchas gracias y a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Y mucha suerte y ánimo con estos días difíciles. Hasta luego.